mundo, les habla Bobby Cruz y esta es mi historia. Yo conocí a Richie Ray desde que tenía aproximadamente unos 9 años, cuando por primera vez lo vi tocar piano en una escuela a la cual yo asistía. Después de un tiempo establecimos una amistad y él empezó a tocar conmigo el contrabajo a los 12 años. Pero no fue hasta el 1963 que organizamos lo que hoy se conoce como la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz. Nos fuimos a trabajar a los hoteles de veraneo para así poder confeccionar algo que fuese distinto, una música que no fuese a competir con los grandes que había en aquel tiempo, como lo eran pues Tito Puente, Machito, Joe Cuba, los hermanos Palmieri, Rey Barreto y otros que se destacaban y eran superestrellas en el momento. Así que nosotros decidimos que para poder entrar necesitábamos venir con algo que fuese un poco diferente, y con eso en mente, pues como dije, nos fuimos a los hoteles de veraneo para tratar de confeccionar algo, y con lo que salimos finalmente fue con una fusión de ritmos y de músicas donde pues intercalábamos la música afrocubana con jazz, rock and roll, música clásica y tantas otras cosas, que fue lo que finalmente nos dio a conocer. Y en el 1965 lanzamos nuestro primer larga duración que se llamó Ricardo Rey Arrives, o sea, la llegada de Ricardo Rey. Nuestra primera presentación fue en el famoso Village Gate, y nos presentamos alternando con el viejo amigo nuestro Tito Puente, que había sido para nosotros y siempre fue un gran amigo y un mentor. A pesar de mi preocupación de alternar con el que se conocía como el rey del timbal y el rey del mambo, Tito Puente, me preocupaba que él nos iba a deslucir, pero Tito pues no hizo nada esa noche. Tocó lo más suavecito que pudo y lo hizo solamente con el propósito de no deslucirnos, algo que le hemos agradecido siempre, Rich y yo. Yo no empecé cantando. Yo era guitarrista en la orquesta, y el cantante, cuando grabamos ese primer disco, Ricardo Rey Arrives, el cantante se llamaba Carlos Arroyo, y Carlos no le gustó como su voz, como su voz se escuchaba, y decidió que no quería cantar, y me tocó a mí entonces cantar, y busqué la ayuda de un viejo amigo llamado Rafael Dávila, conocido como Chivirico, y con la ayuda de él pues empecé a dar mis primeros pasos en el canto, y canté en ese disco algunas cosas y Chivirico cantó otras. No fue hasta que salió el disco Jala Jala y Bugalú que por primera vez yo canté el disco completo, y de ahí en adelante pues ya seguí yo como el cantante oficial de la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz, y dejé la guitarra a un lado. Para el 1969 estábamos experimentando bastantes problemas con la casa disquera que nos representaba. Inclusive hubieron amenazas y todo ese tipo de cosas. Así que decidimos irnos a Puerto Rico en el 69. Y estando en Puerto Rico, ya para el 1972 o 72, grabamos el disco que se dio a conocer como El Sonido Bestial, que pues, probablemente sea lo que más se conoce de Richie Ray y Bobby Cruz. En el 1974 ya pues habíamos pasado por el Bugalú, por el Jala Jala, por el Sonido Bestial, y vino una competencia en el Coliseo Roberto Clemente que duró 12 horas, donde 24 orquestas compitieron. Las orquestas que se destacaban más como orquestas de salsa, que en aquel entonces pues la salsa que no era algo que se conocía todavía así. O sea, las cosas tenían su nombre: cha-cha-cha, mambo, guaracha, guaguancó, pachanga, pero pues habían algunas orquestas que ya nos dábamos a conocer como orquestas de salsa, y esas orquestas compitieron. Muchas de las orquestas tradicionales grandes que existían no compitieron porque no se consideraban orquestas de salsa, y decían que la salsa era para los espaguetis, que no era música. Así que
compitieron los que ya se destacaban como salseros, y nosotros ganamos esa competencia con una canción especial que escribí para esa competencia. A pesar de que todo el mundo quería que tocáramos el sonido bestial para competir, yo decidí que quería competir con algo nuevo, con algo fresco, y compusimos una canción que se llama La Zafra, una canción que la hice en honor a mi padre, quien fue un carretero y cortador de caña en Puerto Rico. Y con esa ganamos el Festival de los Reyes de la Salsa. Fuimos nombrados los Reyes de la Salsa. Eso fue en el 1974, en el mes de febrero. Unos meses más tarde, posiblemente unos 30 días, llegó la cruzada del evangelista Nicky Cruz a Puerto Rico, y fue una cosa espectacular. Por donde quiera que tú mirabas o oías, veías o escuchabas, corre Nicky, corre. Y yo no estaba seguro de qué se trataba. Yo creía que era un corredor olímpico que había venido a Puerto Rico a competir. Pero mi amigo Richie me informó que se trataba de un evangelista y que él quería irlo a ver, porque resulta que Richie había tenido una experiencia sobrenatural donde él reclamaba que Dios le habló. Claro que yo entendía que lo que pasaba con Richie era que quizás la cocaína y la marihuana le estaban haciendo alucinar, y por lo tanto pues no le había prestado mucha atención a eso de que Dios le había hablado. Pero cuando vino la cruzada de Nicky, pues Richie le dio con ir para allá, y fue para allá y públicamente hizo profesión de fe. O sea, recibió a Jesucristo como Salvador, y como dije anteriormente, la cruzada de Nicky Cruz fue una cosa grande. Toda la prensa vino a eso porque Nicky habían lanzado una película de la historia de Nicky Cruz que se llamaba La Cruz y el Puñal, y él tenía un libro que era bestseller, habiendo vendido millones de copias, que se llama Corre Nicky, corre. Y bueno, toda la prensa estaba allí para ver al famoso evangelista. Así que cuando Richie pasa al frente, pues imagínate, salió al otro día en todos los periódicos la conversión de Richie. Pero no solamente decían de Richie, y lo hablaban por radio, las agencias de noticias internacionales como AP, Prensa Unida en español, mandaron la noticia a todos los demás países también. Y en todos sitios donde lo que se decía era Richie Ray y Bobby Cruz, se metieron a la religión. Y yo ni quería nada que ver con religión, ni me había metido en nada. Así que eso empezó a verdaderamente molestarme bastante. Y llegó el momento donde la gente empezó a mofarse de nosotros. Llegábamos a tocar conciertos o bailes, y de los rincones oscuros se mofaban de nosotros, nos llamaban aleluya, y eso me molestaba a mí muchísimo. Así que conversé con Richie para decirle pues que de los Reyes de la Salsa habíamos bajado a ser los payasos de la salsa por culpa de él y de estarse envolviendo en estas cosas. Y le recordé que él y yo habíamos hecho pacto mucho tiempo antes de que nunca nos íbamos a envolver ni en política ni en religión, entendiendo que cuando uno se abanderiza a una política o a una religión, va a perder un sector de gente. Y yo no quería perder fans, yo quería ganar fans, no perder. Así que el pacto que teníamos Richie y yo era ni política ni religión. Y ahora Richie estaba en religión. Así que le dije, ¿qué pasó? Entonces Richie me trató de hablarme y decirme que porque no se trataba de religión, que él había tenido verdaderamente una conversión, una experiencia con Jesucristo. Y todavía en ese entonces yo verdaderamente no creía que había un Dios. O sea, yo hice mis estudios en los Estados Unidos de Norteamérica, donde me enseñaron la teoría darwinista de que el hombre viene del mono. Y o sea, yo no creía en creación, yo creía en evolución. Y Dios no existe, las cosas se volvieron y punto, tú sabes. Entonces empezó por primera vez una diferencia entre Richie y yo, que finalmente trajo una separación
donde pues yo le dije que escogiera entre la carrera artística o su religión, y él decidió escoger la religión, así que pasamos un tiempo que tocamos con otro pianista. Pero la gente reclamaba que viniera Richie a tocar el piano porque pues no era lo mismo con el otro pianista. Entonces volvimos a hablar con Richie y él accedió a volver a tocar, pero no quería dejar la religión atrás. Y bueno, empezó a cambiar, Richie empezó a cambiar. Yo vi los cambios en Richie, verdaderamente el hombre empezó a cambiar de una manera espantosa que me tenía a mí asustado. Tú sabes, yo pensaba, pero bueno, este tipo se habrá vuelto loco o qué es lo que le pasa, tú sabes, porque ya no quería ni tan siquiera Richie que ¿sabes? Todas las noches tenía una mujer nueva. Cuando venía una muchacha a un concierto, a un baile, y quería estar con él empezaba a predicarle. Y yo estaba espantado y decía, pero ¿qué le pasa a este tipo? Tú sabes. Y bueno, fue un martes en la noche, yo estaba en mi casa y pensaba en todo esto y cómo era posible que esto estuviera sucediendo con Richie. Y yo estaba viendo televisión, era aproximadamente las 11 de la noche. Mi esposa se había acostado, mis hijos estaban durmiendo porque tenían que levantarse temprano para ir al colegio. Y yo pensaba todo eso mientras miraba la televisión y de repente comenzó un pensamiento no elaborado, algo como que se apoderó de mí y era como que me decía, Richie está bien y tú estás mal. Y eso pues era como que yo no lo podía quitar de mi cabeza. Richie está bien y tú estás mal. Entonces yo estaba pensando, ahora me estoy yo lavando el cerebro aquí yo mismo, tú sabes, porque yo pensaba que era yo el que estaba pensando eso. Y de repente también me dio miedo, me cayó miedo de niños chiquitos, cuando los nenes son chiquitos y creen en brujas y cosas de esas, tú sabes. Y recordé en ese momento cuando estaba erizado, yo estaba erizado, y recordé en ese momento que en Puerto Rico mi familia, unas tías mías, practicaban el espiritismo y tenían un centro detrás de la casa. Y yo experimenté como niño unas experiencias supernaturales que ocurrieron, no solamente la experimenté yo, sino un primo mío que se llama Norberto y le dicen Tato, y el tío mío, Toribio, que fue el quien me introdujo en la música desde que yo era pequeño, dormíamos en la misma habitación los tres y experimentamos cosas bien raras. Y de noche comenzábamos a gritar cuando veíamos o escuchábamos cosas. Y la abuela, la mamá de la que yo llamaba tías y que yo le llamaba abuela, se levantaba y nos decía que no tuviéramos miedo, que esos eran los espíritus protectores que estaban allí para protegernos. Y yo era pequeño, yo tenía, qué sé yo qué, algunos 8 o 9 años, y yo pensaba, bueno, ¿y de qué nos protegerán los espíritus estos? Porque allí no había nada, tú sabes, allí no había nada que yo le tuviera miedo. Y yo no quería que vinieran a protegernos, lo único que le tenía miedo era a ellos, tú sabes. Y ahora, este martes en mi casa, con ese miedo, ese espanto que se apoderó de mí, y con el pensamiento, Richie está bien y tú estás mal, yo llegué a la conclusión que posiblemente los espíritus protectores me habían encontrado otra vez después de tantos años. Entonces la abuela siempre decía que cuando los espíritus protectores vinieran, lo único que teníamos que hacer era rezarles. Entonces yo decidí, pues, si por si acaso son los espíritus protectores, voy a rezarles. Y me encerré en el cuarto de baño y comencé a tratar de rezar solamente para descubrir que yo no sabía rezar porque yo nunca había rezado. Yo pensaba que como yo oía la abuela que lo decía, perdón, pues yo pensaba que yo también podía decirlo, pero cuando intenté hacerlo, pues verdaderamente no me salían las cosas. Y el pensamiento, de repente, ya no era un pensamiento, era como una voz que me estaba hablando. Y yo para rezar me había arrodillado frente a la pileta del inodoro, el cual estaba destapado. Y ahí yo estaba tratando de rezar y diciendo, Santa María que estás en los cielos, y cosas así, todas trabadas. Y cuando ese pensamiento se convirtió en una voz, que la voz salía de mi propio cuerpo,
perdón, la voz salía de mi propio cuerpo. Si yo miraba a las manos, la voz salía de las manos. Y si yo miraba al torso, la voz salía del torso. Y cuando la voz salía de mis manos, el aliento de la voz me daba en el rostro a mí. El aliento de la voz que me estaba hablando me daba en el rostro. Y nunca asocié algo que me había sucedido cuando yo era un niñito nada más. Cuando yo era niñito, el tío Toribio me había hecho una espada de palo. Y yo con esa espada de palo jugaba a espadachín, porque mi actor favorito se llamaba Errol Flynn. Y él era un espadachín y hacía películas de espadachín y de piratas. Y yo era eso, tú sabes, yo era Errol Flynn y los dragones eran los rosales de la abuela y yo con la espada de palo cortaba las rosas y era como cortaba la cabeza un dragón y todo ese tipo de cosas. Y yo jugaba con un amigo imaginario y era imaginario porque pues mis padres le decían a los vecinos cuando me veían hablando solo que era que yo tenía un amigo imaginario. Así que pues yo creía que era un amigo imaginario porque los niños creen lo que los padres dicen. Y ese amigo imaginario yo le llamaba a mi amigo de la brisa, porque cuando hablaba conmigo el aliento me soplaba los ojos. Y la voz que hablaba conmigo cuando era niño, estoy hablando, me soplaba los ojos y yo le llamaba a mi amigo de la brisa. Y ahora que estoy en el inodoro, que hay una voz hablándome, sentía el mismo aliento sobre la cara como cuando yo era un niñito, pero no lo asocié porque esa experiencia del amigo imaginario yo lo había olvidado ya, así que no lo asocié. Yo estaba muy nervioso pensando qué es lo que me está sucediendo. Entonces, haciéndome el guapo, haciéndome el valiente, dije, ¿quién me está hablando? Y cuando yo pregunté quién me está hablando, mi cuerpo comenzó a inclinarse solo y me dio la impresión de que mi cabeza se iba a meter dentro del inodoro porque el cuerpo seguía bajando. Entonces, por primera vez pensé que posiblemente quien me estaba hablando fuera Dios y que yo sabía lo malo que yo era y que Dios me había llevado ahí para ahogarme en el inodoro, tú sabes. Pero mi cuerpo se detuvo, se inclinó y se detuvo y vino la respuesta a la pregunta que yo había hecho, que no tomó todo el tiempo que yo estoy tomando para explicarlo, ¿no? Yo dije, ¿quién está hablando conmigo? Mi cuerpo se inclinó y una voz dijo, yo soy. Así fue como sucedió bien rápido. Yo soy. Entonces yo me quedé esperando que me dijera el resto, ¿no? Porque si a mí me preguntan quién tú eres, yo digo, yo soy Bobby Cruz, ¿no? O yo soy el cocinero, o el panadero, o qué sé yo qué, ¿verdad? Pero yo me quedé esperando que me dijera el resto, pues yo soy no me contestó nada. Entonces, como no vino nada más, yo dije, ¿tú eres quién? Me dijo, yo soy todo lo que tú necesitas. Me dice, mira dónde está Richie. Y cuando dijo, mira dónde está Richie, me daba la impresión que mis ojos estaban detrás de mi cabeza, porque yo estaba mirando hacia atrás. Y yo vi a Richie vestido de blanco, como en un lugar, vestido de blanco. No, me dio la impresión que estaba suspendido en nada, pero vestido de blanco. Y una voz hablaba con él, que estaba más alta de donde él estaba. Y esa, de donde la voz salía, que hablaba con Richie, también salía luz que caía sobre Richie y lo hacía resplandecer como si Richie fuera una bombilla, estuviera encendido. Y hablaban en un lenguaje que yo no entendía. Entonces me dijo, ahí es donde Richie está, mira donde tú estás. Cuando dijo, mira donde tú estás, yo estaba mirando otra vez hacia abajo, pero el inodoro no estaba ahí. Lo que yo vi fue un hueco, y en el hueco había fuego, había un fuego, había candela. Y yo estaba metido en el fuego, en el hueco, y la candela quería quemarme a mí. Entonces el yo que estaba en el hueco dijo, ¿cómo salgo de aquí? Yo no dije nada, yo estaba viendo eso como si fuera una película. Y dijo, ¿cómo salgo de aquí? Y la voz que hablaba conmigo le dijo, yo soy el camino. Bueno, para no cansarlos, mi corazón comenzó a palpitar de una manera tan violenta que yo no sé cómo mi esposa no lo escuchaba en la habitación, porque en todo el cuarto de baño se oía como si estuvieran sonando un tambor y era mi corazón golpeando sobre el pecho. Y yo pensé que me iba a morir. Yo dije, me está dando un ataque al corazón. A mí nunca me había dado una taquicardia así de violenta, que ni tan siquiera cuando usaba cocaína me había dado una taquicardia así de fuerte.
Y yo pensé que me iba a morir. Entonces, asustado, dije, si tú eres Dios, no me mates. Y me dijo, yo he venido para darte vida. Y yo le dije, no me hables más, déjame acostarme y háblame por sueños. Entonces me dijo, ve. Yo quiero decirles que yo estoy hablando con lo que yo le llamé Dios, pero yo todavía no creía que era Dios. Lo que yo no sabía era lo que estaba pasando. Yo no quería morirme allí de un ataque al corazón. Eso era todo. Yo lo que quería era salir del cuarto de baño. Y yo sabía que una vez que yo saliera de allí, eso iba a terminar y que me voy a olvidar de esto y mañana no voy a recordar nada. Y corrí a mi habitación y me acosté, pero no recuerdo cuando mi cabeza dio en la almohada. Lo próximo que me veo es en una selva y tengo la espada de palo en la mano con la cual yo jugaba con mi amigo de la brisa. Y voy cortando la maleza como cuando yo cortaba los rosales de mi abuela. Y de la maleza salían fieras, leones, tigres, panteras, leopardos, todo tipo de fieras. Y yo corría detrás de ellas y los golpeaba con la espada de palo y les decía, todo lo que respira alabe a Jehová. Entiéndase que yo nunca había leído una Biblia ni sabía que eso estaba escrito en la Biblia tampoco. Las fieras salían de la maleza a lo que a mí me parecía un campo de jugar golfo, porque había como una lomita de una grama verde, y corrían y subían esa lomita, y cuando llegaban a la cima de la loma, se incorporaban y eran seres humanos vestidos de blanco, que hablaban con alguien que estaba más alto que ellos, y la misma luz que yo había visto que caía sobre Richie, caía sobre ellos y los encendía de tal manera que brillaban todos. Y Dios me dijo, este es el llamado, o sea, la voz me dijo, este es el llamado que te hago. Así tú los traerás a mí y yo los transformaré. E inmediatamente que la voz me dijo eso, me encuentro que estoy sentado en primera clase en un avión que para mí era un 747. Y yo estaba sentado en primera clase en la primer butaca de pasillo. El avión, para donde está la cabina del piloto, era como una U al revés, una herradura, como una herradura así, una U invertida. Y tenía unas letras de oro que decían, ¿qué has hecho tú? Y yo miré hacia atrás y vi que el avión iba bien lleno de gente, bien lleno, y me dio temor. Pensé, hay demasiada gente en este avión, tiene que estar demasiado pesado para levantarse. Pero cuando estoy pensando eso, oigo una voz hablando y me viro, y es el piloto, el cual está situado, se paró y directamente debajo de la entrada esa en forma de herradura que decía, ¿qué has hecho tú? Y comenzó a hablar en el mismo lenguaje que yo no entendía. Entonces, la voz que me hablaba me dijo, este no es un avión, esta es mi casa, y mañana tú irás a ella y dirás lo que yo te diga. Y lo próximo que sé es que desperté, desperté porque mi esposa me estaba llamando. Y mi esposa me vio y aparentemente yo no lucía bien, porque me dijo, no te sientes bien, estás enfermo. Y yo le dije, te cuento después, tengo que ir a ver a Richie. Y me vestí, no me desayuné, y fui directamente a la casa de Richie y le conté lo que me había pasado. Y Richie se puso bien contento y dijo, gloria a Dios, Bobby, el Señor te habló. Y yo le digo, pues explícame eso, ¿cómo es? Y me dice, mira, yo no sé mucho de esto, Bobby, pero ¿sabes qué? Aquí hay una señora que vive a la vuelta de la esquina, que ella es casi pastora, y ella te puede ayudar. Y me llevó a ver a esta señora que se llama Estel Rodríguez. Entonces yo le expliqué a Estel Rodríguez lo que me había sucedido, y cuando terminé de hablarle, ella me dijo, bueno, mire, si usted quiere saber lo que le pasó, tiene que acompañarme esta noche a un lugar. Y yo le dije, pues la acompaño a donde sea, porque yo no sé lo que me pasó anoche, me vuelvo loco pensando en qué fue eso. Y ella me llevó a una iglesia que está en el barrio La Cerámica, en Carolina, Puerto Rico. Y la iglesia es del Movimiento Defensores de la Fe. Y cuando yo entré, me quedé muy sorprendido cuando abrieron la puerta y yo entré y miré hacia el fondo de la iglesia donde está el altar.
y el altar era en forma de herradura y tenía unas letras en oro que decía, ¿qué has hecho tú? Eso me dejó a mí espantado, al punto que yo pensé que yo todavía estaba soñando, porque hay veces que uno sueña que se despertó, pero verdaderamente no se ha despertado, sigue soñando. Y yo dije, pues yo creo que yo estoy soñando todavía. Pero ahí mismo me agarraron unas personas que estaban en la entrada, me dijeron, entre por aquí, me llevaron y me sentaron en la primer silla de pasillo, exactamente como yo me senté en el avión. Entonces yo me senté y yo podía escuchar que la gente murmuraba detrás de mí, decían, ese es Richie Ray. Y otros decían, no, ese no es, ese es el otro, ese es el otro. Entonces yo pues doblé la cabeza porque me sentía un poquito fuera de lugar y me puse la cabeza entre las manos y estaba pensando, ¿estaré despierto o estaré dormido? Tú sabes, cuando oigo una voz que dice, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Y yo levanto la vista y me paré de una vez y lo señalé y le dije, usted es el piloto. Y el hombre dice, ¿cómo? Y yo le dije, usted es piloto, ¿verdad que usted es piloto? Y él dice, no, yo no soy piloto, yo soy el pastor de la iglesia. Entonces la señora que me llevó, la señora Esther Rodríguez, fue y le dijo algo a ese hombre. Entonces él dijo, hermanos, aquí hay un mensajero de Dios que tiene un mensaje para nosotros. Y dijo, suba. Entonces yo dije, esa es la persona entonces que va a traer un mensaje de Dios y yo voy a entender qué fue lo que pasó. Entonces yo empecé a buscar con mi vista alrededor a ver quién era el hombre, pero no veía a nadie. Entonces el pastor volvió a decir, mire, suba. Y entonces yo vi que me estaba hablando a mí y yo le hice señas. ¿Yo? Me dice, sí, suba. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué me estará llamando a mí? Entonces yo subí y él me dio el micrófono y me dice, diga lo que Dios le dijo. Y pues, yo no sabía ni qué decir, tú sabes, yo no sabía ni qué decir. Yo agarré el micrófono y pensando, bueno, ¿qué es esto? Tú sabes. Y de repente, pues yo digo, señoras y señores, porque era, pues, como yo hablaba cuando me presentaba en una tarima, ¿no? Señoras y señores, damas y caballeros, y iba a decirle, yo no sé qué yo hago aquí. Eso es lo que yo iba a decir. Pero en vez de decir eso, de alguna manera mi vista se enfoca en una señora que estaba sentada allí. Y la lengua mía y mi boca empiezan a hablar solos, pensamientos que yo no estaba pensando y palabras que yo no estaba elaborando. Y cuando yo terminé de hablar con esa señora empezó a alabar a Dios y a brincar y a gritar aleluya, y de repente miro a otra y de miro a otro y yo empecé a hablarle a un montón de gente allí, cosas que yo no sabía. Pero eran oraciones que esa gente tenían delante de Dios y Dios ahora se las estaba contestando a través de mí. Bueno, cuando eso termina, el pastor me dice, varón, Dios lo ha usado, varón, y me dijo siervo, que yo no entendía esa palabra. O sea, me estaban hablando igualito que en la visión, siervo, varón, y todo ese tipo de cosas, yo no sabía de qué me estaban diciendo. Para mí un siervo era un animalito que tiene unos cuernos arriba, tú sabes. Entonces Esther se acercó al pastor y le dijo algo en el oído. Y lo que le dijo fue, él no es convertido, él no es cristiano. El pastor se quedó espantado. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Y dice, no, él no es cristiano. Entonces el pastor me llevó detrás del altar, donde se supone que esté la cabina de mando del piloto de la nave. Allí estaba la oficina del pastor. Y él me llevó allá y me dijo, mire, usted no sabe Dios cómo lo ha usado y usted todavía no se ha convertido, pero Dios lo ha usado poderosamente, Dios tiene un plan con usted, arrodíllese ahí para que reciba a Jesucristo. Y yo estoy más confundido que nunca, tú sabes, porque yo ni tan siquiera ahora sé qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo dije, por qué la gente estaba gritando. Entonces digo, para salir del aprieto en el que estaba metido, le digo, si yo me arrodillo y usted ora por mí, eso me hace a mí de la religión suya. Y me dijo, bueno, pues sí. Y yo le dije, pues no, pues yo soy católico. Pero yo no era católico nada, yo lo que quería era salirme de allí, tú sabes, y no me convertí. No acepté al Señor, no quise nada que ver. Es más, yo estaba más asustado ahora que cuando primeramente fui a preguntarle a Richie qué es lo que me había pasado la noche anterior. Llegué a mi casa y por las próximas semanas eso fue un lío, un rollo.
compré una cámara con un telescopio porque yo pensaba que eran seres extraterrestres y yo iba a fotografiarlos. Me pasaba por los sitios oscuros llamándolos que vinieran para tomarle una fotografía de repente y probarle a todo el mundo que no era Dios, que eran estos seres extraterrestres. Y la cuestión fue que después de semanas o lo que quizás fueron meses o por lo menos un mes o mes y medio, no pasó nada. No apareció ningún ser extraterrestre, nadie me volvió a hablar, ni mucho menos. Así que decidí volver al sitio donde había escuchado la voz, porque yo pensaba que en el cuarto de baño, por ser el cuarto de baño, allí hay tubería. Entonces yo pensé, la tubería sirve de antena y a través de la tubería se conecta como una antena. Pues inclusive yo sabía que si tú coges aún un clavo y le enredas un alambre alrededor, recibe voces de radio que estén en el aire, tú sabes. Y yo sabía todo eso, entonces yo dije, esto tiene que ser con la tubería. Si me meto otra vez al cuarto de baño, a través de la tubería, hago contacto. Así que me metí al cuarto de baño, me arrodillé, pero esta vez cerré la pileta del inodoro por si acaso, y dije, el que me habla está por ahí. Inmediatamente, lo que pasaba era como que me caía como un celofán, como una bolsa de esas de Londres, cuando uno saca la ropa de Londres. Me caía sobre mí eso, tú sabes, e inmediatamente la voz empezaba a hablar conmigo. Y de la misma manera, me soplaba cuando hablaba el rostro, ¿no? Y me dijo, mira, yo llamé a Richie y te estoy llamando a ti. Tengo para ti una nueva canción. Te voy a dar una nueva canción y tú vas a llevar esa canción y yo te voy a usar. Y empezó a decirme montones de cosas. Y yo le dije, bueno, y si tú eres Dios, porque yo todavía no, yo quiero hablar con sinceridad, porque yo no puedo creer que Dios existe. Digo, si tú eres Dios y yo te sigo, ¿de qué voy a vivir? Y me dijo, yo te dije que yo soy todo lo que tú necesitas. Y yo le dije, bueno, pues si tú eres Dios, haz un milagro. Me dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo digo, tú sabes, tú eres Dios. Si tú eres Dios, tú sabes lo que yo puedo creer y lo que no puedo creer. Haz algo que yo pueda creer. Y lo bueno de esa conversación fue que el corazón no se me volvió loco como la primera vez. Todo estaba más tranquilo. Entonces, él me dijo, el teléfono va a sonar, ve a donde te inviten y te voy a dar lo que me pides. Inmediatamente que él dijo eso, yo oí el teléfono sonar afuera. Mi esposa me tocó a la puerta y me dijo, tienes una llamada. Yo me levanté y agarré el teléfono y era Richie Ray. Entonces Richie me dice, Bobby, quiero invitarte esta noche a la casa de Esther, que vamos a tener un culto bien bueno. Y yo le dije, Richie, por favor, mira, la última vez que tú me llevaste a esa gente, a mí no me gustó nada de aquello. Yo salí más asustado de allí y aquella gente dando gritos y haciendo unos movimientos extraños, se movían para los lados y todo ese tipo de cosas. Y digo, yo no quiero nada que ver con eso, Richie. Además, engancha que estoy esperando una llamada muy importante, tú sabes. Entonces la voz me dijo, te dije que vayas a donde te invitan, pero me lo dijo tan violentamente que me asusté y se me cayó el teléfono de la mano. Entonces recogí el teléfono y le dije a Richie que está bien, que iba a ir. Y fui a la casa de Esther esa noche, pero esta vez mi esposa fue conmigo y yo le dije a mi esposa, mira, yo estuve en otro sitio de esto y esa gente son bien raros. Entonces esa gente son bien raros. Yo no quiero que tú cierres los ojos, yo no quiero que tú cantes, yo no quiero que tú levantes las manos. Y ella me dice, ¿por qué no? Digo, porque se te va a meter algo y vas a empezar a brincar y a saltar por todo aquello allí. Por eso, quédate quieta, no te metas en nada. Y la senté al lado de adentro. Yo me senté para pasillo y la senté ella al lado de adentro, pero opuesto a la primera vez que nos sentamos en la primera banca, me senté en la última. Y mi espalda era una marquesina, así que mi espalda daba hacia afuera. Y muy pronto entró un hombre ciego. Lo llevaban de la mano, además llevaba una varita. Y él era el que iba a predicar. Y subió allá arriba y dijo, él habla bien fuerte con voz de trueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Y dijo, el Dios va a hacer milagros aquí esta noche y aquí los paralíticos hoy se van a levantar y van a correr y los sordos van a oír y los ciegos van a ver. Y cuando él dijo que los ciegos iban a ver, y yo dije, pero ven acá, tú sabes, el tipo es ciego y está diciendo que los ciegos van a ver, ¿será que él mismo va a decir, veo? Y yo no voy a creer eso, tú sabes, se hizo el ciego cuando entró y ahora veo.
Entonces el tipo se vira y me señala, y yo estoy en la última butaca, y el tipo señala con su dedo y dice, usted está equivocado. Dios sí sana ciegos. Yo no nací ciego. Lo que pasa es que yo soy un cantante de salsa, y Dios me llamó y me dijo que quería que yo le sirviera. Y yo le dije, si yo te sirvo, ¿de qué voy a vivir? Y Dios me dijo, yo soy todo lo que tú necesitas. Y yo le dije, bueno, Dios, yo te voy a servir después que llegue a ser famoso. Y Dios me dejó ciego por mi desobediencia. Pero créalo, Dios sana a los ciegos. Cuando él dijo que Dios lo dejó ciego por su desobediencia, yo creo que esa fue mi primera oración. Yo miré para arriba y dije, yo no he dicho que no. Entonces, por si acaso no, Dios me deje ciego a mí también. Entonces, yo miré para arriba y yo no he dicho que no. Pero entonces me cayó la impresión de que el ciego podía ser un ser extraterrestre, porque el ciego había oído lo que yo pensé. Yo nunca dije nada, yo no abrí la boca. Sin embargo, él dijo exactamente lo que yo pensé en mi cabeza y me señaló a mí de tal manera que todo el mundo sabía que era yo, porque todo el mundo se viró para atrás a ver con quién el ciego estaba hablando, y el único que estaba atrás era yo, y yo me viré para ver, ¿sabes? Si había alguien detrás de mí lo que había era la calle, tú sabes. Así que yo dije, este tipo posiblemente sea un ser extraterrestre, y inclusive empecé a pensar cosas buenas de él. Ese ciego se llama Agustín Pimentel. Él es del barrio San Just en Carolina, Puerto Rico, y ahora mismo, al presente que yo estoy hablando de este testimonio, vive en Pensilvania, en Filadelfia. Y el pastor de la iglesia Defensores de la Fe, que yo creía que era el piloto, se llama Ambrosio Escobar y vive en la ciudad de Orlando, ahora mismo en el presente. Digo nombre porque la gente pues duda a veces el testimonio, así que esa gente están por ahí todavía, están vivos, pueden chequear con ellos, tú sabes. Bueno, una pausita para tomar agua porque tengo la garganta bien. Bueno, pues el ciego comenzó a hablar de cosas que yo no entendía. Igualito que en la visión. Todo lo que él decía, yo no sabía nada de lo que él estaba diciendo. Que si la sangre, que si por la sangre, que si te lávate en la sangre. Que yo, lávame en la sangre, ¿qué cosa es eso? Tú sabes, eso me tenía a mí, yo estaba diciendo, yo no sé dónde yo me he metido, tú sabes. Y luego los coritos que cantaban, y la iglesia había muchas ancianas, tú sabes, y cantaban todo desafinado. Y yo, ay, Dios mío, tú sabes, yo no sé dónde yo estoy metido, yo pensaba. La cuestión fue que cuando el ciego termina de hablar, dijo que Dios iba a sanar dientes y que todas las personas que tuvieran caries pasaran al frente, que él iba a orar por ellos y que Dios le iba a sanar la dentadura. Bueno, la gente empieza a pasar y yo veo que mi esposa se pone de pie y empieza a pasar al frente mío. Y como mi esposa es un poquito rara en su forma de ser, yo dije, a mi esposa no le gusta esto y se va a ir. Así que yo me paro y me voy detrás de ella también. Y si alguien me pregunta cualquier cosa, le digo, no, es que mi esposa no se siente bien. Pero mi esposa, en vez de salir a la calle que estaba ahí mismo, a 2 pasos de nosotros, empezó a caminar también detrás del grupo de gente hacia el frente, hacia el altar. Y yo me quedé viéndola pensando, ¿y ella para dónde va? Tú sabes, porque yo le había dicho a ella que no se mete en nada. Yo le dije, no, ni tan siquiera cierres los ojos, tú sabes. Y ella va caminando para allá. Y me le voy corriendo detrás y la agarro por el brazo y le digo, ¿para dónde tú vas? Me dice, voy para allá para que lo ore por mis dientes, porque mi esposa tenía caries, pero los dentistas no le rehusaban trabajar en su dentadura porque le daban hemorragias. Y el último dentista que la había trabajado, ella estuvo como una semana recibiendo transfusiones de sangre por las hemorragias. Entonces, como eso está en el récord de ella, ningún dentista quería trabajarla. Entonces, tenía los dientes bastante en mala forma, ¿no? Es que Dios tiene todo planificado. Tú sabes, Dios tiene un plan para todo. Entonces, yo le dije, siéntate ahí y no te metas en nada. Le digo, mira, tú no te diste cuenta, pero ese ciego tiene telepatía. Cuando yo pensé lo que yo pensé, ¿viste cómo él me respondió? Probablemente ese ciego es un ser extraterrestre. Tú vas allí, el tipo te agarra y te desaparece y no te vuelve a ver nunca más, te lleva para donde se van ellos, tú sabes. Así que siéntate ahí. Nosotros vinimos a observar, nosotros no vinimos a meternos en nada de esto, nosotros no conocemos esto, quédate ahí sentada. Y la senté.
Y el ciego oró por todas aquellas ancianas que estaban allí y toda la gente que estaba allí. Y no pasó nada. No pasó nada. El ciego empezó a decir que si había alguien que había recibido milagros, viniera al frente y lo testificara, que se chequearan la dentadura y nadie pasó al frente, no había nada, no pasó nada. Entonces, la señora Esther, que era en la casa de ella, en la marquesina de ella, fue que esto se llevó a cabo, Esther Rodríguez, vino y hizo un anuncio y dijo que no se fuera nadie, que ella tenía café, chocolate, queso, galletas y todo eso, ¿no? Que nadie se fuera. Y yo me paré para irme, ella vino y me dijo, don Bobby, no se vaya para que se tome un cafecito. Yo le dije, no, es que me tengo que ir porque yo tengo otro compromiso. Entonces mi esposa me mira y me dice, mentira, tú no tienes ningún compromiso. Y yo le digo, yo tengo compromiso que tú no sabes. Y dice, mentira, tú no tienes ningún compromiso. Además, yo quiero café. Y se fue con Esther. Esta es la mujer que yo le dije que no se metiera en nada. Tú sabes que estas son gente rara. Se fue con ella a beber café. Bueno, yo me quedé allí furioso. No podía hacer nada porque estaba lleno de gente. Si no, yo la agarro por el pelo y me la llevo, tú sabes. Pero me tuve que quedar allí mordiéndome los labios, tú sabes. Y se dispersaron, la gente empezaron a tomar café y yo sentado allí esperando que mi esposa saliera, tú sabes, y pensando qué le iba a hacer cuando ella saliera, tú sabes. Yo decía, tengo que cogerlo con calma, no puedo perder el temperamento porque la voy a matar, tú sabes. Entonces una nena como de unos 9 años comienza a llorar o a dar unos gritos de que le dolía algo en la boca y van para allá y dicen que es un milagro. Empieza todo el mundo a decir, es un milagro. Entonces yo esperé que la gente se fuera y fui donde la niñita y le dije, déjame ver, nena, ¿qué es lo que tú tienes? Y me dice, aquí, y me enseñó una de las muelas de atrás y en la mesa de la muela había una cruz como de una plata bien brillante. Y yo vi eso y no me causó nada, tú sabes. Yo le dije, ven acá, mamita, ¿tú andas con el ciego? Y ella me dice, no. Y yo le digo, pero ¿verdad que tu mamá te llevó al dentista y el dentista te puso eso ahí para que hoy, cuando el ciego dijera que vinieran los que tienen milagro, ese eras tú y por estar jugando afuera con tus amiguitos, no viniste y le dañaste el show al ciego? Y ella dice, no. Entonces llamó a la mamá y le dice, mami, este hombre dice que tú me llevaste al dentista. Y a mí se me pusieron las orejas que se me querían caer, tú sabes. Pero no tuve ni que dar una explicación porque una de las señoras que estaban allí se desmayó y se cayó al piso. Entonces yo pensé, esta vieja se murió aquí. Y en Puerto Rico, si una persona se muere, vaya, tú no puedes salir de ahí hasta que viene el fiscal a levantar cadáver. Así que yo salí corriendo y le dije a mi esposa, vámonos rápido, que se murió una vieja y después no vamos a poder salir de aquí. Y agarré a mi esposa, le quité el café de la mano y empecé a arrastrarla. Y cuando iba saliendo, otra viejita también que se cayó. Y la gente, mira, que es un milagro. Y decían de las dos que es milagro. Entonces, por curiosidad, me detuve porque yo pensaba, milagro es si se levantan esas viejas del piso, tú sabes. Yo voy por curiosidad a ver, y efectivamente tenían cruces de plata en ambas, en las muelas de atrás. Y yo le dije a mi esposa, ya yo sé lo que está pasando aquí. Y mi esposa me dice, ¿qué tú quieres decir? Yo digo, lo que está pasando aquí es que Richie Ray se juntó con todas estas viejas para engañarme a mí y decirme que hay un milagro y que yo me convierta también. Y mi esposa me dice, mira, déjame decirte algo. Tú podrás ser famoso para la gente de allá afuera, tú eres Bobby Cruz para la gente de allá afuera, pero para esta gente de iglesia, tú no eres nada. Tú no les importa a ellos nada. Esa gente no escucha tu música, esa gente no sabe ni quién tú eres. Y yo le dije, entonces tú crees que son milagros lo que están pasando aquí. Me dice, pues claro que son milagros. Y yo le digo, pues déjame ver los dientes tuyos a ver si tú tienes algo. Y ella me dice, no, yo no tengo nada. Y yo digo, yo sé que tú no tienes nada, si aquí no está pasando nada. Estos son viejas mentirosas que se juntaron con Richie. Y me dice, no, yo no tengo nada porque tú no dejaste que el ciego orara por mí. Él oró por esa gente, por eso ellos tienen eso. Entonces yo dije, y dije, puede ser, entonces puede ser. Entonces le digo, pues vente para que el ciego ore por ti. El ciego estaba allí todavía, tomando café. Vente para que el ciego ore por ti. Entonces ahora mi esposa no quería ir. No, ahora no, porque ya, digo, vente para que el ciego ore por ti. La agarro y me la llevé arrastrando. Y le digo, mira, ciego, tú vas a orar por mi esposa y si no pasa nada te voy a arrancar la cabeza. Cuando el ciego testifica dice que yo dije que lo iba a matar. Yo nunca dije que lo iba a matar. Yo dije, te voy a arrancar la cabeza.
El ciego me dice, yo no le tengo miedo a usted ni a ningún hijo del diablo como usted. Así me dijo de frente. Usted no puede amenazar a los siervos de Dios. Yo no le tengo miedo ni a usted ni a ningún diablo como usted. Póngame a su esposa al frente ahí, va a ver si Dios obra o no obra. Entonces ahí me di cuenta que era ciego porque mi esposa estaba al frente de él. Entonces yo le dije, está al frente tuyo. Y me dijo, ¿estás seguro? Y digo, sí, está al frente tuyo. Y él dijo esta oración, nunca se me olvidará. Él dijo, Padre, ponle plata, oro o marfil. Y mi esposa cayó al piso, pero tendida, inconsciente, como si hubieran dado un tiro en la cabeza. O sea, ella cayó tiesa y no movía nada. Y la cabeza golpeó aquel piso de concreto como un coco que cae en la acera. Y se puso azul. Pues ella es bien blanca, se puso azul. Y yo me asusté, a mí se me salió un grito y todo. Y yo dije, ciego, me mataste a la mujer. Y él dice, no se preocupe, que es que Dios está obrando. Y digo, no, lo que pasa es que tú eres ciego y no la ves, pero se murió. Entonces, mientras yo estoy discutiendo con el ciego, esta señora que se llama Olga, y en aquel tiempo vivía en los edificios de Berwyn, en la 65 Infantería, no sé ahora dónde está, dijo, mira, le están cambiando los dientes. Entonces yo miré y delante de mis ojos, lo primero que hizo mi esposa fue que, porque ella fumaba mucho y tenía los dientes bien amarillos también, lo primero que hizo mi esposa fue que lanzó un buche como de saliva amarillosa y maloliente, salió de su boca así. Y los dientes quedaron blanquitos como si los hubiesen emblanquecido, como hacen los dentistas ahora que le dejan la dentadura bien blanca a uno, bien blancos que brillaban. Y en cada carie, de adentro de la carie, yo veía como un destello de luz. Y ese destello de luz salía hacia el frente y se endurecía, se ponía sólido y era la plata esa brillosa. Y toda la dentadura de mi esposa fue arreglada ¿qué te digo? En lo que tú cuentas, 1, 2, 3, tú sabes, eso fue así de rápido. Hasta el día de hoy están ahí. O sea, eso nunca se le ha caído ni uno solo de esos que el Señor le puso ahí, esos empastes, hasta el día de hoy está ahí. Y ahí fue donde yo oí otro pensamiento no elaborado, pero que no fue que Dios me lo puso, fue que salió de lo más interno de mi ser. Yo dije, a rayos, Dios es real. Y fue un miedo, un susto, una vergüenza. Yo estaba avergonzado, yo estaba asustado y caí, se me doblaron las rodillas. Yo no me arrodillé. En el inodoro yo me arrodillé, yo decidí arrodillarme. Ahí yo no decidí nada. Yo no sé cómo yo caí de rodillas, yo no sé cuándo. Mis rodillas se doblaron, yo caí al piso gritando, pero a todo pulmón. Perdóname, yo no lo sabía, lo único que yo repetía, yo no sabía. Y todas aquellas hermanas que a mí no me gustaron ninguna de ellas cuando yo llegué allí, yo estaba pensando, ninguna de estas viejas que se le ocurra venir a acercarse a mí, tú sabes, y a ponerme a echarme el brazo, ni mucho menos, tú sabes. Ahora estas viejas estaban alrededor mío y me consolaban y yo las miraba y las veía bellas, las veía lindas, yo las amaba a todas ellas. Y bueno, ahí fue donde finalmente la luz llegó a mí, desde allá para acá. Eso fue en el 74, de allá para acá ha sido servirle al Señor. Claro está, debo también aclarar que mi conversión no fue aceptada por el establecimiento eclesiástico. Yo no creía en que yo estaba salvo, no creía en que Dios podía salvar a un salsero. Y hasta el día de hoy todavía hay muchas diferencias entre el establecimiento y Richie Ray, Bobby Cruz, porque nosotros pues seguimos haciendo nuestro trabajo, nuestra música y presentando a Jesucristo en nuestros conciertos y en los lugares que vamos y todavía hay gente que no lo entiende y bueno, pero Dios cumplió lo que nos dijo, nos dio una nueva canción. Pues una vez yo caí como en un éxtasis y yo no había sido bautizado en Espíritu Santo para aquellos que pues creen en eso, porque todavía hay gente que no cree en eso. Y yo tampoco sabía mucho de eso, del Espíritu Santo, ni mucho menos, pero yo caí como en un éxtasis. Dios me dijo, toma la guitarra y una grabadora, que te voy a dar lo que te prometí, las nuevas canciones que te prometí. Y yo agarré la guitarra, puse la grabadora y empecé a cantar en una jerga. Y estuve como unos 45 a 50 minutos cantando en esa jerga.
acordes que yo mismo no sabía, las manos se me deslizaban por el diapasón de la guitarra y los acordes salían. O sea, no era yo el que estaba tocando el instrumento, ni era yo el que estaba cantando. Y eso quedó grabado. Entonces fui donde mi esposa y le dije, Dios me dijo que me iba a dar música, pero oye esto, yo lo que hice fue cantar ahí en una jerga, y esto no se entiende nada, yo creo que yo me volví loco. Y mi esposa me dice, si Dios te dijo que te iba a dar algo, pues vamos a guardar eso, porque en el tiempo de Dios, Dios te dirá para qué es. Entonces yo le dije, pues mira, guárdalo. Y ella lo cogió y lo guardó. Y pasó, qué sé yo, pasó tiempo, semanas, un mes, 2 meses. Y un día llegan a mi casa 3 personas norteamericanas, pero que hablaban español. Uno se llama Dwight Lynn, otro se llama David Bright y una muchacha que se llama Elizabeth Sands. Y ellos eran misioneros de la Voz de los Andes en Quito, Ecuador. Y ellos llegaron a mi casa porque Dios les dijo que vinieran a mi casa porque Él me había dado algo y yo no sabía qué hacer con eso. Entonces vienen desde Quito, Ecuador, 3 norteamericanos, llegan a mi casa, no sabían dónde yo vivía. Dios les dijo que vinieran a Puerto Rico, que los traería a mi casa. Ese es el testimonio de ellos, lo voy a compartir. Cuando ellos llegaron al aeropuerto, agarraron un taxi y el taxi le dijo, ¿dónde los llevo? Y ellos le dijeron, ¿usted sabe dónde vive Bobby Cruz? Y él le dijo, claro que sí, yo soy vecino de él. Sucede que la persona que vivía próximamente a mí, en la próxima casa, era un taxista y ellos se montaron en ese taxi. Y él los trajo a mi casa. Entonces ellos me dijeron, Dios les dio algo y usted no sabe qué cosa es ni qué hacer con eso. Y yo les dije, pues mire que yo no recuerdo que Dios me haya dado nada. Entonces piense bien, porque Dios no nos trajo desde Ecuador aquí a perder el tiempo. Y yo no podía pensar en nada. Entonces llamé a mi esposa y le digo, tú puedes pensar en algo que Dios me dio, que ellos dicen. Y mi esposa me dice, ¿no será la música que Dios te dio, aquel cassette? Y digo, no, eso no se entiende. Y ellos dijeron, ¿Dios le dio una música en cassette? Y yo le dije, sí, pero yo lo que hice fue una jerga ahí que nadie entiende. Me dijo, tráigamelo. Entonces mi esposa fue y lo trajo y ellos escucharon un poco. Y los 3 se miraron y dieron como una señal de aprobación. Y me dijeron, nosotros nos vamos y en 3 días regresamos y le vamos a traer estas canciones traducidas al castellano. Y dije, bueno, ellos se fueron y dije, ojo que te vieron ver, que esta gente no, yo no sé para qué. Yo pensaba, está el loco que hace orilla en esta religión, tú sabes. Pero que va, en 3 días regresaron y me trajeron todas las canciones traducidas al español. Ese fue el primer disco que nosotros grabamos, algo nuevo. Y luego otro día, más tarde, ese disco no fue aceptado ni por los cristianos ni por los inconversos. Los cristianos dijeron que eso era salsa, aunque no era salsa, y que a Dios no se alababa con esos instrumentos que nosotros usábamos, congas y bongos, que esos eran instrumentos de los monos. Y los salseros aborrecieron el disco porque no era salsa, no querían nada que ver con el disco, así que el disco no hizo nada. Pero Dios cumplió su promesa y me lo dio. Entonces, luego, otro día Dios me dice, abre la Biblia, quiero que veas algo. Y yo abrí la Biblia y me salió la parábola del hijo pródigo. Y yo empecé a leerla y recuerdo que empecé a llorar. Tú sabes, yo le dije, Señor, yo soy así, yo soy ese. Y me dijo, siéntate a escribir que te voy a dar una canción. Y me senté a escribir y ahí salió Juan en la ciudad. Y esa sí fue aceptada por todos. Fue aceptada por el sistema religioso y por los inconversos también. Y hasta el día de hoy pues seguimos haciendo eso y Dios sigue dándome canciones y Dios sigue dándome música y seguimos levantando el nombre de Jesucristo en los lugares pues donde no va un evangelista, que son los conciertos de salsa. Muchas gracias y espero que este testimonio les edifique y que Dios les bendiga.